no sé si nos faltó algo el día de ayer. ¿Me podrían retroalimentar y decir qué vimos, de qué hablamos, qué comentamos, para ver qué nos hace falta? Sí, pues creo que lo que faltó, maestra, fue lo de los números de lista porque se reorganizó todo con la inclusión de nuevos compañeros que no estaban en la lista. Sí, Entonces creo que nos faltaba nada más esa parte para saber cómo para la entrega de trabajos y así. la entrega de trabajo, sí, es verdad. Yo creo que esa la vamos a tener que postergar hasta la siguiente semana. Les voy a decir por qué. Porque me cambiaron la lista, me están incluyendo más alumnos. Entonces, sí me comentaron que se podrían agregar más alumnos de aquí al lunes, más o menos. Entonces, ya el martes ya les doy bien cuál va a ser su número de lista, ¿sí? ¿Por qué quiero ponerles el número? Dejarles que me etiqueten con el número sus archivos para no tener errores a la hora de asentar sus notas, ¿sí? Porque muchas veces somos tantos que muchas veces se me pasa algún alumno y así ya, miren, cotejo, vuelvo a cotejar y vuelvo a checar y cruzo información para no tener errores, ¿sí? De Entonces, acuerdísimo. sí les voy a pedir por favor que me esperen hasta el día martes para ya darles su numeración definitiva y no equivocarnos. ¿Cómo ven? Muy Sí, está bien. perfecto, maestra. Bueno, vamos a esperar un minutito. Faltan muchos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vienen? Pues es normal no Fueron a comer. tener. Mándeme. Se fueron a comer, digo. No sé. A lo mejor tuvieron que hacer alguna pausa, ¿sí? Se entiende. Vamos a esperar un minutito. En tanto voy sacando la lista y vamos a platicar de su examen diagnóstico, de lo que sabemos de termodinámica y ya para empezar. Sí les hablé de sus criterios de evaluación, ¿verdad? Sí. Hablamos, hablamos de las prácticas. ¿De qué más hablamos? Hablamos de que ya queremos regresar, ¿verdad? Hablamos de lo que deberían de cubrir en caso de solicitar examen de recuperación de ordinario. Ya saben que el examen de recuperación de ordinario es una opción que se dio solo mientras estamos trabajando en línea, ¿sí? A distancia. O sea que si regresamos ya a plantel, pues ya no tendríamos oportunidad de pedir recuperación de ordinario. ¿Sí, sí nos queda claro eso? Sí, maestra, sobre eso, una profesora nos comentó en la mañana precisamente que les habían hecho junta y que no íbamos a regresar todo el semestre. Pues déjeme le cuento que ayer tuvimos junta con el director general y él mencionó que está en espera de que le den el estudio de pertinencia para ver la posibilidad de reincorporarnos en marzo. Yo entendí que sí volvemos, ¿eh? Abigail. Ojalá que así sea, porque no, y que dijo eso la maestra, dije, no, otro semestre más. ¿Quién le dijo? Ay, la profesora de... La Ay, maestra no. Alejandra Lamas. ¿Pati? Ajá. Pues ella sí debe saber más. Sí, es del sindicato, ¿no? Sí, Y eso me por eso nos preocupó. quedamos todos en shock. Le Pues ya damos, le damos, le damos, le damos, le damos. te digo que si hubiera sido otra maestra, pero ella está muy bien informada. Sí, pues sí, fue Creo lo que que ella nos tiene mejor dijo. información que yo. Bueno, Chanclas. vamos a ser positivos y a pensar que sí, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 le damos, le damos. Bueno, Como debe de ser. hay que ser positivos y pensar que sí. Y en caso de que no, pues hay que prepararnos, ¿no? ¿Y cómo nos podríamos preparar? Podríamos pedir que nos abran un espacio
y podríamos ir de manera escalonada para hacer una práctica presencial. ¿Qué les parece? Claro, Sí. maestra. Podríamos ver la manera de que nos apoyen con eso, ¿no? De hacer 1 o 2 prácticas presenciales. En dado caso que no podamos estar todo el tiempo ahí, hablamos con los coordinadores y a ver si se puede, ¿no? Sí, maestra. No, pero yo creo que sí volvemos. Yo soy optimista. Yo digo que sí. Sí, hasta que se demuestre lo contrario. Ajá, bueno, Sí, sí. ya llegamos más, ya estamos casi todos y pues vamos a iniciar. Bueno, ¿qué les pareció su examen diagnóstico? ¿Qué sabemos de termodinámica? ¿Qué sabemos de termo? Bueno, si no me dicen, yo voy a preguntar. Y luego algo de lo que no les hablé ayer, es que me gusta hacer exámenes sorpresa. Pues yo en Si lo no particular, participan, sí, dígame, Monse. que yo en lo Estoy particular, tomando, ¿mande? ¿sí? No, perdón, estaba tomando una captura de pantalla. Sí, dígame. Que yo en lo particular, pues sí llevé la materia en tecnólogo y recordaba varios de los conceptos que menciona de que entalpía, entropía y todo eso, porque sí lo Entropía. utilizábamos, pero Ujú. así como tal no lo tengo así como súper bien forjado, plantado. Pues no Entonces, importa. Aquí lo vamos a ver, ¿sí? Aquí lo vamos a ver todo. Y como me comentaron ayer, Monse, sus compañeros, y vamos a ver todo el programa, tenemos que verlo, ¿sí? Tenemos que ok, ver todo el maestra. programa. Entonces no se preocupe. Fíjense bien, vamos, como les dije el día de ayer, vamos a tratar de hacer la clase un poquito dinámica. Monse, en su experiencia, ¿el curso de mediciones le gustó? Sí, en mi experiencia y en lo personal, sí. Sí aprendió de esa manera. Sí, fue pues a comparación de otras materias demasiado dinámica. Ok, vamos a intentar esta materia hacerle igual, ¿sí? Y con la ventaja de que para termodinámica podemos hacer uso de un montón de cosas que nos ayuden a traer la materia así. No sé si les conté el semestre pasado a ustedes que llevan mediciones conmigo que empecé a trabajar con unas cinéticas de reacción de unos microorganismos que estaba trabajando aquí en casa. Sí les dije, los que llevan mediciones conmigo. Sí les enseñé, sí les mostré a los ¿Qué tíbicos. cosa? Sí les mostré mis tíbicos, mis hijos. Sí, nos los mostró. Sí. Sí, bueno, pues ¿qué creen? ¿Qué creen que hice? Como ya sabía que iban a ser mis alumnos, ya lo tenía yo presente. Entonces, vamos a ver algunas leyes de la termodinámica con esto, ¿sí? Les presento a sus futuros hijos. Estos microorganismos se llaman tíbicos. Y los voy a poner a trabajar con ellos. Nos vamos a poner de acuerdo para poderles hacer llegar su siembra. Van a sembrarlos y van a analizar toda la cinética y toda la termodinámica de esos microorganismos como parte de una práctica, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Súper Sí, sí. Sí, y luego saben qué es lo más padre, que si quisieran consumirlos les ayuda mucho para su salud, porque refuerzan el sistema inmunológico y actúan a nivel muy específico y es como para un tratamiento, si tuvieran necesidad de tomar antibiótico, ese sustituye el antibiótico. Sí, Abigail. Hola maestra, buenas tardes. Y esos, bueno, ese proyecto de que a base de qué está hecho.
¿Cómo, Abby? Sí, porque, bueno, en el semestre pasado nos mostró, pero lo que era el cerogel, el hidrogel y eso, y nos Ah. comentó que estaban hechos a base de almidón. Ese Sí. proyecto, Sí, estaban hechos a base de almidón y si mal no recuerdo, ustedes iban a tener una clase donde los iban a enseñar a trabajar un almidón. sí, fue lo que le habíamos comentado casi al final, era con la cáscara de mango, pero al final cada uno lo hizo como con alguna fruta diferente. ¿Y si les salió? En lo particular, se podría decir que sí. Muy bien. Sí, ¿hicieron esa práctica con quién? ¿Con Conrado? No, con José Jesús Delgadillo. Ah, con su profe. Sí, creo que les daban materiales, ¿no? Sí, Bueno, contestando a su pregunta, Abby, estos son microorganismos. Estos no son polímeros, son microorganismos. Yo trabajo con esos microorganismos, recupero el ácido láctico y luego lo polimerizo. ¿Me repite el nombre, maestra, ¿Perdón? de los microorganismos? Sí, esos microorganismos los pongo a trabajar, Ujú. obtengo el fermento, de ese fermento extraigo el ácido láctico y luego el ácido láctico lo polimerizo para obtener un biopolímero. ¿Y cuál es el nombre de los microorganismos? Se llaman tíbicos, ¿Cómo lo escribe? ¿Con con V o T, con...? con T, tíbicos, Pero si es con V o con B labial. con B, Ok. con B. Ujú. Con B, sí. Yo tengo siembras. Me gustaría que más adelante, ya cuando veamos esos temas que tienen que ver con cinética de reacción y que tienen que ver entalpías, entropías y todo eso, tratar de adecuar una práctica que tenga que ver con la termodinámica. Ustedes saben que la termodinámica es una materia, que es de lo que les quiero hablar el día de hoy, es una materia que abarca tantos campos que es muy útil sobre todo para la toma de datos. Fíjense bien, la termodinámica es una ciencia experimental, ¿sí? Y la manera de entenderla, comprenderla y apoderarnos de sus conocimientos es pues vía experimental, ¿sí? Para poder llevar a cabo un buen proyecto termodinámico, pues primero que nada tenemos que ser muy observadores y entender muy bien de procesos físicos. La termodinámica es apasionante porque mezcla la física con la química o con los materiales, hablando no nada más de químicos, hablando de todos los materiales. Pero fíjense bien, esta ciencia nos permite, por medio de ensayos, formular teorías, ¿sí? Tenemos que establecer bien el método científico para poder entender la termodinámica. La termodinámica es muy compleja desde el punto de vista del control del proceso. Pero si la vemos desde el punto de vista físico, analítico, se nos puede hacer muy sencillo entender la termodinámica. Si yo les explicara y les comentara que el fenómeno de dejar caer una pequeña gota de agua de un tubo capilar tiene que ver mucho con termodinámica, ¿me creerían? Sí, sí, le A creo. ver, vamos a hacer un análisis. Esto es nada más para abrir el curso, es para irnos adentrando en el mundo de la termodinámica. ¿Qué pasa si yo dejo caer una gota de un tubo capilar? ¿Qué pasa? ¿Qué fenómenos entran ahí? Acuérdense el día de ayer cuando vimos el temario, vimos que propiedades intensivas y extensivas de la materia, vamos a ver unidades también, un poquito, un repaso de lo que son unidades y leyes, gases, materia, entropía, entalpía. ¿Cuántas cosas engloba el fenómeno de una gotita de agua? ¿Quién me dice? A ver, Hazel, ¿qué se le ocurre que puede estar interactuando con una gotita? Una gotita que cae de un tubo capilar. Sí. Bueno, pues yo diría que principalmente lo vería como
bueno, tendría que saber dónde va a caer y todo, pero creo que sería un sistema abierto, ¿no? Porque estaría influyendo el Ajá, ambiente en el proceso de que cae la gota. de que cae la gota, Y muy también bien. dependería, por ejemplo, la temperatura a la que estuviera el agua para Ajá, saber qué tanto cambiaría su temperatura en el proceso en el que está cayendo, ¿no? Tal vez en el aire pues se pueda enfriar o pueda perder calor, más bien dicho, ¿no? Pero sí, exactamente. ¿Qué más entraría en juego? yo mismo u otra persona. A ver, otra persona. Muy Sí, bien, sí. Hazel. A ver, Abigail, Reina. Maestra, sería como la densidad o sea, de sería tomar la densidad del agua, ¿no? Y la sacarlo con la densidad. gota. Porque Muy se bien. supone que es como la energía que tiene el cuerpo para trabajar, ¿no? Ujú. La densidad, muy bien. Excelente. ¿Qué más? También obviamente influye mucho la velocidad con la que va, la distancia que va a recorrer esa gota y todo esto podemos también sacar la gravedad en la que va la gota. La Bueno, en altura, la que está dice la gota. Ramón. Muy bien, Diana. Excelente. La gravedad. Y se fijan cómo se va haciendo más complejo cada vez un sistema tan sencillo. Imagínense, algo bien interesante aquí, la temperatura. La temperatura del líquido y la temperatura del ambiente, porque la gota es un fluido, pero lo estamos depositando en otro fluido, que es el aire, ¿no? Y Sí. entonces se vuelve más complejo el sistema porque estamos hablando de el factor de gravedad, la temperatura, la velocidad, la viscosidad del agua también, la fricción con el aire, la temperatura. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace falta ahí? Otro término. Estamos El goteando tamaño, un ¿no? De la líquido. gota. ¿Perdón? Puede ser el tamaño de la gota. Muy bien, y ese tamaño de la gota está sujeto también al capilar del que está saliendo, ¿sí? Ahora imagínense, ¿ustedes creen que si yo tengo un capilar y dejo caer una gotita de agua y tuviera manera de pesarla y dejo caer otra gotita y otra gotita y otra gotita, ¿ustedes creen que el peso va a ser el mismo o va a cambiar? No puede ser igual, bueno, no. Sí puede cambiar. ¿Qué tanto puede cambiar? Pues gramos, ¿no? Supongo. Eso es lo interesante Miligramos, ¿no? eso es lo interesante de la termodinámica. Si nosotros controlamos el proceso, pues nos sorprenderíamos si medimos 10 gotas, saber que tienen el mismo peso. 0.00425 gramos es lo que pesa una gota de agua en condiciones normales de temperatura y presión. 0.00425 gramos es lo que pesa. ¿Cómo ven? ¿Es por su densidad o por Ajá. qué? Ah, ok, ok. Sí, o sea, sí pueden controlar el proceso, pueden controlar la gota y pueden controlar todo. ¿Por qué? Porque si ponemos un servomotor para poder obtener la gota que sale de un tubo capilar y controlamos esa velocidad, sí podemos controlar el peso y la forma de la gota inclusive. ¿Sí? Porque hay una teoría que dice que de esa gota que sale del capilar, un cuarto del volumen de la gota se regresa antes de desprenderse del capilar. Hay una parte del líquido que regresa al tubo, ¿sí? Y eso está pues bien interesante, ¿no? Aquí Ramón dice que la altura y la aceleración, claro que sí, eso influye. Imagínense qué pasaría si esa misma gota la miden en un ambiente antigravitatorio. ¿Quién me dice qué pasaría? Pues se podría apreciar mejor aún la gota o qué. Fíjense bien.
Si lo hacen en un ambiente antigravitatorio, normalmente las gotas, nosotros cómo las observamos, con una forma alargada y pareciera que es más bien como cónica, ¿no? De hecho, Sí. para calcular el volumen de una gota se calcula con la ecuación del cono truncado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo lo mido en un ambiente antigravitatorio? ¿Sí? Donde no tengo gravedad. Pues entonces ahí el fenómeno de la tensión superficial se anula y lo que yo voy a tener que se desprende del capilar es una esfera, ¿sí? Porque realmente la forma de la gota se cuelga por el efecto de la gravedad. El efecto de la gravedad que vence la tensión superficial del líquido. Recuerden el principio de tensión superficial es aquellas fuerzas intermoleculares que están actuando en el material que permiten mantenerlo unido, ¿sí? Acuérdense que es un balance entre las fuerzas que están afuera y las fuerzas de adentro del líquido, fuerzas cohesivas y repulsivas. Entonces, la tensión superficial es la propiedad que hace que el material se mantenga unido. Cuando esa fuerza es menor que la de la gravedad, la gota se cuelga y se desprende del capilar porque le ganó la gravedad a la tensión del líquido. Pero si no tienen gravedad, ¿qué pasa? Aumenta su capacidad de tensión superficial y ya no va a ser una gota alargada, va a ser una esfera. ¿Sí me explico? Qué bonito. Sí, maestro. Sí. Sí, Ramón, flota y como que se encapsula, sí. Una gota de agua tendría un comportamiento como el que nosotros vemos aquí en la Tierra, con efecto de la gravedad, como el mercurio, ¿sí? El mercurio, por excelencia, se toma para hacer parámetros de tensión porque tiene muy alta tensión superficial. Tan alta que en cuanto comenzamos a chorrear el mercurio, ¿qué es lo que pasa? Se forman microgotas, 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 y luego una microgota se junta con otra y forman una esfera más grande. Y así va, creciendo, creciendo, creciendo. ¿Han visto ese experimento? Sí, sí. Bueno, es genial. Bueno, a mí es una parte que me encanta. Déjenme que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero pasé 10 años de mi vida midiendo gotas, ¿sí? Analizando toda la termodinámica por medio de perfilometría de gotas. Entonces es un tema que me apasiona mucho y tiene mucho que ver con termodinámica, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense bien, un detalle tan sencillo y tan simple con todo lo que tiene que ver. Si yo les comentara que el champú que se aplican cuando se bañan tiene que ver con termodinámica, ¿me creerían? Sí. ¿Qué se imaginan? El día de hoy estamos hablando y generalizando acerca de lo que es la termodinámica y cuál es su área de estudio, ¿sí? A ver, José Alfredo. Pues yo he notado a veces en el shampoo que pues cuando se deja como ¿cómo decirlo? En el temperatura ambiente, pues está frío, pero también si se deja que le dé el sol, se hace más, ¿cómo decirlo? Como más tipo de agua y pues hasta es más, ¿cómo se dice? Fluye. Fluye. Y Pierde un poquito de viscosidad, ¿verdad? exacto, se me fue la palabra. Exactamente. Entonces, fíjense bien cómo afectan, ¿no? Y el efecto del champú, o sea, acuérdense que el champú es un tensoactivo y nos va a ayudar a llevar a cabo un trabajo de limpieza y ese trabajo de limpieza se hace en función de fuerzas intramoleculares, ¿sí? Y es como un equilibrio de fuerzas. Si pudiéramos verlo, veríamos un conjunto de vectores trabajando en diferentes sentidos ahí para poder ayudarnos a limpiar, ¿sí?
si lo hiciéramos gráficamente. Entonces, bien interesante porque es un fenómeno que, bueno, nosotros ya ni nos detenemos a pensarlo, o sea, todos los días limpiamos, todos los días nos lavamos las manos, nos bañamos, usamos tensoactivos y no nos detenemos a pensar que el tensoactivo forma un estado coloidal y que ese estado coloidal es lo que proporciona la capacidad de limpieza y que entran en juego fuerzas intermoleculares, fuerzas dipolares, que tenemos hay sustancias que son polares y sustancias que no son polares, anfifílicos, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que no nos detenemos a pensar, pero están pasando, ¿no? Y son objeto de estudio de la termodinámica. ¿Sí? Hassel. También, por ejemplo, bueno, ya haciendo la aplicación cuando nos ponemos el shampoo, pues podemos decir que también existe fricción, ¿no? Al momento de estar como frotando en el cabello. Sí, en Y el pues también hay cabello. cambios físicos, ¿no? Hay cambios físicos. Y luego hablando del cabello, fíjense bien. Si ustedes tienen el cabello rizado, las características termodinámicas son unas, si tiene el cabello lacio es otro. ¿Alguien sabe de este tema? Por eso hay diferentes tipos de crema para peinar, ¿no? Excelente, Edwin. Sí, hay diferentes tipos de crema para peinar. Fíjense bien, ustedes conocen, ya llevaron la materia de materiales. ¿Conocen la clasificación de los materiales de acuerdo al comportamiento mecánico? A ver, Happy, Diana, Hazel, alguien que recuerde. ¿De acuerdo a su qué, perdón? Comportamiento mecánico. ¿No? No lo tengo en mente ahorita más. Fíjense bien, los materiales de acuerdo al comportamiento mecánico se dividen en 3 grandes grupos. Lo que son los plásticos, los elastómeros y las fibras. ¿Sí? De acuerdo al comportamiento mecánico, esa es la clasificación. Y entonces el cabello es una fibra. ¿Y cuál es la característica de una fibra? Que si la estiran se rompe, ¿sí? Estamos de acuerdo. Un elastómero es como un hule. Si lo estiran, tiene resiliencia, llega a su estado original. Lo estiran y regresa, lo estiran y regresa. Y el plástico va a tener cierta capacidad, pero va a llegar un momento en donde va a ceder el material, ¿verdad? Sí. Que su punto de excedencia es más amplio que en una fibra, pero menor que en un elastómero. Bueno, el cabello al ser una fibra tiene características muy peculiares, ¿sí? No va a resistir ciertos esfuerzos, pero va a reaccionar muy rápidamente a los cambios de temperatura, va a reaccionar a los cambios de estiramiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una fibra como el cabello? El cabello, por su estructura, fíjense bien a dónde nos lleva todo, ¿eh? El cabello tiene una estructura helicoidal, ¿sí? Porque está formado por alfa, beta, queratina y otras proteínas. Colágeno, elastina, ¿sí me explico? Sí. Bueno, la alfa y beta queratina tienen una estructura helicoidal, así como ponen la estructura del ADN, ¿la recuerdan? Así como una espiral. Más o menos de ese estilo es la estructura de la queratina, ¿sí? Entonces, cuando el cabello tiene mayor cantidad de puntos o de enlaces que le llamamos puentes de hidrógeno, eso quiere decir que la fibra tiene mayor cantidad de espiras o de puentes, ¿sí? Okay. Y eso hace que la fibra sea muy cerrada en la forma helicoidal. Y entonces la fibra es muy rizada. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar eso? Pues quitando los puentes de hidrógeno. ¿Y cómo los quitamos? Con calor. Estiramos la fibra y la quitamos con calor.
¿Y cómo puedo ayudar a una fibra que al contrario no tiene esos puentes de hidrógeno y quiero que tenga puentes de hidrógeno? Pues entonces atacamos esa fibra con un peróxido de hidrógeno y proliferamos la formación de puentes y hacemos que se haga espiral, que es lo que pasa cuando rizan un cabello, ¿no? Ok, nunca lo había Y pensado. entonces son puros efectos termodinámicos. Vamos viendo un efecto termodinámico que podrían hacer algunas veces en su casa. Por ejemplo, si tuvieran una camisa de algodón, una pieza de algodón, ¿alguien usa ropa de algodón? Sí, maestra. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando lavan su ropa de algodón, la cuelgan, la dejan al sol, pero la exprimieron y la exprimieron con ganas? ¿Qué pasa? Pues queda arrugada. Bien arrugada. ¿Y qué tienen que hacer para quitar esas arrugas, Octavio? Darle calor. Darle calor. Entonces, con el estiramiento le proporciono un esfuerzo de estiramiento y calor y acomodo las moléculas, ¿sí? Y ya queda bien planchada la camisa. Es lo que pasa. Estamos jugando con el proceso termodinámico. Estamos estirando y estamos modificando la estructura de la molécula del algodón. Eso es lo que pasa. Y es algo tan sencillo, pero si lo pudieran ver a nivel molecular sería tan apasionante que pudieran ver eso, que entenderían por qué la termodinámica es tan simple y tan compleja a la vez. Es algo que palpamos, que vemos diario, que nos empapamos de eso. ¿Y qué creen? Si empezamos a analizarlo, a escudriñar y a revisar todo el efecto, todo lo que tiene que ver, los principios, las características, todo, se va haciendo una cosa tan sencilla, la podemos ver muy, muy compleja. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este curso? La finalidad de este curso es sensibilizarlos ante todos esos fenómenos que existen, desde lo cotidiano hasta lo más complejo que podamos ver, para que aprendan cómo estudiarlo, cómo desmembrarlo, cómo entenderlo y cómo aplicarlo y interpretarlo, ¿sí? Y en su vida laboral. Esa es una de las finalidades de este curso. ¿Cómo lo ven? Muy Lo voy a bien, la disfrutar verdad. mucho. ¿Perdón? No, yo dije que lo voy a disfrutar mucho. Espero que sí, Hazel. Esa es la finalidad. ¿Sí? Sí. Yo esperaría que regresemos a presencial, porque eso me daría a mí la pauta de poder subirle un poquito la complejidad al curso, ¿sí? Y la complejidad nos ayuda pues para la aplicación. ¿Estamos de acuerdo? A ver, permítanme, ¿eh? No se me vayan. Quiero sacar una información que quiero compartirles y en tanto me gustaría escucharlos para no estar aquí matando tiempo. A ver, cuéntenme. ¿Cómo lo ven? Pues yo hablando de lo de ayer, creo que en una parte de las unidades habla de el motor Stirling, algo así, creo. Exacto. Sí, y una vez en prepa me tocó hacer uno, pero pues no nos salió y de paso quemamos una mesa. Sí. Fíjense que mis alumnos el semestre pasado hicieron unos motorcitos y les quedaron muy bien. De hecho, es parte de este curso, ¿no? Sí. Que ustedes puedan construir
un motorcito, una máquina o algo que tenga que ver con termodinámica, revisar las ecuaciones, cómo funciona, desde construirlo hasta verlo cómo funciona y obtener las medidas. ¿Cómo ven? Ese es parte del tercer parcial. De Sí, hecho, pues. es su trabajo integrador del tercer parcial. ¿Vamos a hacer un motor? Sí, van a hacer un motor. Ok. A ver si Van esta a... vez sí me sale. Sí, sí les sale. Lo van a construir. Miren, aquí está lo que quería compartirles. Nada más para que vean. Ahorita ustedes y yo analizamos un fenómeno, pues, un fenómeno que aparentemente está sencillo, pero déjenme ver. Aquí está. Esto es lo que quería mostrarles. Fíjense bien. ¿Qué dice ahí? El efecto de la viscosidad en las mediciones de tensión superficial por el método de peso de gota. ¿Sí? Aquí estos autores trabajaron el efecto de la viscosidad de gotas que salen de un capilar para ver cómo esa viscosidad precisamente afectaba. Y vean, si alcanzan a verlo, les hago un aumento. Un poquito más. Bueno, vamos. Ustedes me dicen, ¿sí? Ahí mero, ahí mero. Ok. Fíjense bien. Vamos a ver. Bueno, ¿de qué nos habla aquí este artículo? Nos habla de todos los métodos que hay para medir gotas. No los voy a aburrir con eso, ¿eh? Nada más quiero hacerles una demostración de lo que les acabo de platicar. Fíjense bien, esta ecuación se desprende de una ecuación que se llama la ecuación de Bashford y Adams. Esa ecuación se basa en el peso de la gota, que está aquí en inglés, que es el weight drop, es esta. Y esto tiene que ver con la estructura del capilar, el tubo capilar. 2πr, ¿a qué les suena 2πr? Al área del capilar, ¿verdad? Aquí está el radio por 2pi y esta gamma es la tensión superficial del líquido. Esa es la ecuación. Esa ecuación de peso de gota se calcula en función de la tensión y las dimensiones del tubo capilar de donde pende la gota. Pero ¿a dónde voy? Fíjense bien, esta ecuación, este factor de corrección es el factor de corrección del volumen, de ese volumen que les platiqué que se regresa un poquito del tubito, tiene que ver con esta ecuación, ¿sí? Ok. Sí. Hasta ahí, ¿una pregunta? ¿Ninguna? No. Bueno, es nada más para darle un encuadre, ¿sí? Al curso. Y bueno, esta es una función y esta es otra función, ¿vale? Que tienen que ver con la ecuación de la gota. ¿Y a dónde quiero llegar? Fíjense bien, estos autores todo lo que hicieron. Esta tablita que ustedes ven aquí es la tablita de los líquidos que midieron. Estas son sus condiciones de viscosidad. Estos son los pesos moleculares del material. Esta es la tensión superficial que arrojó y este es el peso que les dio de la gota. Y esta columna nos habla de lo que vale el factor de corrección, que es quitándole el cuartito o el tercio que se iba al capilar. Y este es el factor de forma. Fíjense bien, este factor de forma, ustedes lo van a utilizar para una práctica que yo voy a hacer con ustedes. Es una práctica que vamos a ver aquí en el curso. Y el factor de forma nos indica qué tan esférica es. Cuando este factor de forma se acerca a 1, entonces eso quiere decir que la gota es más esférica, ¿sí? En tales condiciones, la que está más esférica sería la gota de este compuesto, ¿sí? El que está al final. ¿Sí lo ven? Sí. Vale 0.82. Y ahora déjenme les muestro las figuras. Vean, aquí está cómo va evolucionando las gotas conforme van cayendo del tubo capilar. Y si se fijan, aquí es
está apenas pendiendo del capilar y aquí ya se está desprendiendo, ¿sí? Si ustedes comparan la gota del inciso A con la gota del inciso B, vemos que este material soporta menos su tensión superficial a la fuerza de gravedad que en este caso, ¿sí? Y ya vieron que un efecto tan sencillo requiere de, aquí están las tablas de los gráficos de comportamiento para los factores de corrección y vean los factores de forma y esta es la viscosidad, ¿sí? Ese es el gráfico de viscosidad. O sea, lo que quiero mostrarles es un dato, una estructura aparentemente, un fenómeno aparentemente tan sencillo como ver caer una gota de un capilar, involucra fenómenos termodinámicos que requieren de estudio minucioso. ¿Ya lo vieron? Sí, sí. Pues eso es lo interesante de este tipo de materia, ¿sí? Que podemos jugar, que podemos aprender y podemos entender de una manera muy, muy precisa algo que aparentemente es tan, tan sencillo. ¿Les gustó? Claro que sí, maestra. Sí, está muy interesante. A mí sí. Bueno, pues es lo que vamos a ver aquí en el curso. Esto es nada más una entrada al universo de la termodinámica. Me gustaría que como actividad del día de hoy me pongan un comentario acerca de lo que platicamos y se los voy a dejar ahorita en su drive de la clase. Les voy a abrir una carpeta que va a llamar actividades y le voy a poner la carpeta de la actividad 1 y ahí me van a dejar su documento. Me lo van a nombrar con la nomenclatura que les di ayer sin ponerle número hoy, ¿sí? Apellido paterno, el nombre y le van a poner A1, ¿sí? De A su acuerdo. archivo. Y bueno, invitarlos a que el día de hoy reflexionen acerca de la termodinámica, porque de verdad se los digo, cuando ustedes comienzan a estudiar esos fenómenos y a darles explicación, los va a hacer muy intuitivos y les va a ayudar a desarrollar competencias que les va a colaborar mucho en su desarrollo profesional, porque ya cuando lleguen a la industria se van a encontrar con un montón de problemas que muchas veces esos problemas tienen un fundamento tan sencillo para la solución, pero como estamos acostumbrados a no revisarlo, no lo vemos. Entonces, esa es una de las finalidades de este curso, que ustedes aprendan a eso, ¿sí? A revisar, escudriñar, a darle un porqué y entender bien el fenómeno, ¿sí? A observar, a experimentar, a crear, a imaginar. Todo eso quiero que hagan en este curso. De acuerdísimo, maestra. Pues bienvenidos, yo muy contenta, de que estén aquí. Voy a pasar lista porque ya se nos fue el tiempo y me imagino que tendrán más clases. Sánchez Cortés, ¿me apoyan con su presente, por favor? Castellanos Griham, Hernández Flores, Gómez Carrillo. Presente, maestra. Muchas gracias. Tostado Aros, Presente, maestra. Santana Hernández, Tapia Torres, Presente, maestra. Márquez Víctor, Presente. Peña Vargas, Amador Figueroa. Presente, maestra. Muy bien. Beas Flores, Presente, maestra. Alvarado Delgadillo, Presente, maestra. Ramírez Aguilar, Galvez,
Ramírez Vázquez. Presente. Muy bien, Osvaldo. Munguía Camacho, allá no. Mesa Botello. Presente, maestra. Ahí. Jaso Galván. Presente, maestra. Sandoval Macías. Presente. González Herrera. Presente. García Ramírez. Presente. Maestra, una pregunta rápido. ¿Pudiera quedarme al final de la clase con usted para hacerle un comentario? Sí, claro que sí. Gracias. García Ramos. Presente. Gracias, Happy. Aybar Carvajal. Presente, maestra. Mena Castorena. Presente. Medrano Velarde. Valdés García. Presente. Le dicen a Monza que sí le puse asistencia, ¿eh? Gutiérrez Sánchez. Esteves Plasencia. Presente, maestra. Muchas gracias. López Mojarro. Muy bien. Aviña Tostado. Ya tiene asistencia. Presente, maestra.